Vamos a leer la carta de Corintios, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 6, el apóstol Pablo dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno reciba su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, y nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Leyendo esto encuentro, por supuesto, que la Biblia nos muestra el propósito mismo de Dios en medio de nuestra vida. Encontramos que él estaba hablando, y por qué estaba diciendo esto el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Era porque simple y sencillamente los corintios estaban viviendo una terrible y nefasta disputa de decir yo soy del uno o del otro, y precisamente por causa de eso había mucha rivalidad en medio de los corintios, y había tanta dificultad en medio de ellos que algunos decían, bueno, la verdad es que yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos. Y de esa manera los discípulos estaban como que diciendo yo le pertenezco a fulano o a sutano. Eso es como en medio de la iglesia, que la gente dice, ay, a mí me gusta como predica el pastor Fran, y ahora que el pastor Fran se fue, ay, ¿qué vamos a hacer? Hay otros dirán, a mí me gusta como predica el pastor Rolando. Otros dirán, a mí me gusta como predica el pastor fulano, sutano, mengano, lo que sea. Cada uno debe tener eso bien claro, porque a veces cuando uno llega a la iglesia, y eso sucede mucho, y es producto de la inmadurez, que la gente quiere preguntar con debida anticipación, ¿quién predica este domingo? Para saber si puedo venir o debo venir, o si me puedo echar la leva. Porque cada cual siente y presume que dependiendo del predicador, pues algunos van a recibir más o menos, o qué sé yo. Lo importante es que eso es una evidencia de absoluta inmadurez. Si usted es de los que está pensando así, le digo una cosa de parte del Señor, y con mucha humildad y con mucha sabiduría le digo, madure. Porque usted no puede ser de esos que dependiendo de quién ministre, venga a la iglesia. Mire, independientemente de lo que usted pueda ver y sentir, Dios siempre tendrá una palabra para ti, porque es Dios quien habla. El instrumento, por favor, el instrumento es simplemente secundario. Lo más importante es la palabra que sale de la boca, no del predicador, sino la palabra que sale de la boca de Dios, que no vuelve vacía. Entonces, cuando encontrábamos esto, el apóstol Pablo estaba diciendo, no es el que siembra el más importante, no es el que riega el más importante. Lo más importante es Dios, que es el que da el crecimiento. Ahora, cuando nosotros estamos hablando del crecimiento, el crecimiento en la vida de una persona, el crecimiento en la vida de un creyente, el crecimiento que habla desde luego del propósito de Dios para nuestra vida, porque Dios quiere que tú y yo crezcamos, Dios quiere que tú y yo maduremos, y en el proceso de la madurez o en el proceso del crecimiento, nosotros debemos pedirle, por supuesto, al Señor que nos ayude primero a crecer, a madurar, a ser gente de convicciones y no de emociones, a ser gente que viva a base de principios y no de circunstancias momentáneas, fugaces o pasajeras, a que aprendamos de parte de Dios a mantener una vida estable, a una vida estable. Ahora, eso es lo que nosotros necesitamos para nuestra propia vida, pero también como colaboradores del Espíritu Santo, esto mismo debemos hacer en la vida de otras personas. Es normal, es absolutamente normal, completamente normal, que en medio de la iglesia haya gente inmadura. Es normal, completamente normal, que en la iglesia haya gente con
evidencias de inmadurez, de falta de crecimiento, de situaciones que de alguna forma muestran la condición en la que se encuentra su corazón, su propia vida. Cuando nosotros estamos hablando de la obra del discipulado, tenemos que decir eso. Nosotros somos colaboradores del Espíritu de Dios. Es decir, nosotros simplemente somos instrumentos en su mano para bendición de otros. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros en esa tarea? Por eso le subrayamos el versículo 9 que dice, o porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Es decir, que somos nosotros simplemente colaboradores. La obra no es nuestra, la obra es del Señor. El proceso en la vida de una persona no depende de ti, depende del Señor. Eso le va a ayudar a usted a sentirse confiado, tranquilo, a no dejar que la frustración lo embargue, porque mucha gente, cuando espera que la gente dé fruto y alcance madurez y alcance crecimiento, algunos no maduran tan rápido como tú, o algunos maduran tan lento como has madurado tú. Eso depende, por supuesto, de cada vida. Hay algunos que de manera muy rápida han crecido y han madurado, y eso forma parte también del propósito de Dios para nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer para poder ser colaboradores del Señor? Primero, entender que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es quien está más interesado en la obra de transformación de la vida nuestra en primer lugar y también la vida de otras personas. Leemos la Biblia en el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Este es un texto muy lindo que nos enseña a entender cómo ser efectivos en la obra de Dios. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no es con ejército ni es con fuerza, sino es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué quiere decir? Que necesariamente la obra de Dios la debemos hacer desde la perspectiva divina. No podemos hacer la obra de Dios por mi inteligencia, no la podemos hacer por mi experiencia, no puedes tú hacer la obra de Dios por la elocuencia, porque, hermano, le voy a decir una cosa, a más de uno que ha sido elocuente, más de uno que ha sido experto, que se ha preparado, que tiene diplomados, que tiene posgrados, gente más preparada que cualquier cosa, los he visto a la hora de hablar del Señor completamente atollados, no saben qué hacer, se enredan, se confunden, se llenan de trabas a la hora de hablar. ¿Por qué? Porque esto no es, la obra de Dios no se hace con palabras de humana sabiduría. No se puede hacer esto en el pensamiento. Es que como yo estudié la conducta humana, puedo predicar. No es que como yo estudié psicología, puedo hablar. No, hermano, no se puede. No es con ejército, no es con fuerza, no es con títulos. No es con preparación. Y yo no estoy diciendo que eso no sea bueno. No, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que si te fundamentas en eso, la obra que tú quieras hacer para Dios simplemente será vana, vacía, hueca, porque si no está el Espíritu de Dios, hermano, allí no hay vida. Y lo que en verdad transforma el corazón del hombre no es la sabiduría de los predicadores o la elocuencia de los que enseñan, sino el poder de Dios. Amén. Ahora, cuando el Espíritu de Dios cuando el Espíritu de Dios llega a la vida de una persona, la equipara, la respalda. Déjeme decirle una cosa. Cuando Pedro y Juan comenzaron a hablar allá en la Biblia, en el comienzo del evangelio de la iglesia cristiana, la gente cuando los oía hablar, dice la Biblia, que se maravillaban, que se asombraban, que decían, ¿cómo puede ser si es que los conocemos?
Esa gente no terminó ni la primaria. Es gente que no tiene elocuencia, no tienen conocimiento. Dice, ¿acaso ellos no son gente sin letras y gente del vulgo? O sea, la gente importante de Israel, la gente importante, cuando veía hablar a los discípulos de la manera como lo hacían, con una elocuencia, con una contundencia, con un poder extraordinario, decían, o sea, esto no es definitivamente no es obra de los hombres, es obra de Dios. Amén. Cuando usted no tiene, escúcheme una cosa, cuando usted no tiene preparación académica, cuando usted no es una persona letrada, ilustrada, cuando usted no es una persona que tiene de pronto títulos y capacidad académica en alto grado, pero usted depende del Espíritu Santo, le digo una cosa, usted es efectivo y los resultados que usted haga los va a hacer, porque la Biblia dice que es la gracia de Dios la que se perfecciona en medio de la debilidad. Y cuando usted se considera débil, cuando usted se considera que le falta, que no es suficiente, entonces ahí viene la gracia de Dios que le da el respaldo que usted necesita. Amén. Ahora, si usted está preparado, si usted es gente ilustrada, si usted es gente letrada, si usted es gente con toda una gran preparación, y además de eso, usted tiene el Espíritu Santo, muchacho, eso es poderoso. ¿Ok? Eso es poderoso. Eso es poderoso. Y necesitamos gente de poder y de autoridad. Mire, nosotros como iglesia tenemos que comenzar y pedirle que necesitamos que el respaldo del Espíritu de Dios sea notorio. Óyeme, que podamos nosotros reclamar, desafiar el poder de Dios. Necesitamos gente que se meta con Dios y que Dios la respalde. Que haya milagros, que haya señales, que haya prodigios, que haya maravillas en medio nuestro, que se muestre y se manifieste el poder de lo sobrenatural. Porque déjeme decirle, no es esto obra de los hombres, es obra del Espíritu. Y necesitamos gente. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen aquí? A ver, levante la mano. En mi nombre echarán fuera demonios. Pregunta, ¿cuántos de ustedes han echado fuera un demonio? A ver, levante la mano. Lo echó, estaba un endemoniado. Usted lo ministró y el demonio se fue. ¿Cuántos? Levante la mano. ¿Se fue? ¿Usted está seguro que se fue? Poder de Dios, en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. ¿Cuántos de ustedes hablan en nuevas lenguas? A ver, levante la mano. Hablarán nuevas lenguas. Quiere decir que está lleno del Espíritu Santo. Tomarán en las manos serpientes y no les morderán. ¿Alguno de ustedes ha cogido una serpiente en la mano y no le ha mordido? No. Es el poder de Dios. Sobre los enfermos impondrán las manos y ellos sanarán. ¿A cuántos de ustedes han orado por los enfermos? Dice, oye, es fabuloso cuando usted comienza a Mire, el viernes fue bien lindo. El viernes fue muy lindo porque me hablaron al teléfono. Había unos hermanos de la red Josué. Y resulta que me llamaron del colegio a decirme, pastor, imagínese que hay una familia del colegio que tiene su niña en la red, que tiene su niña en el colegio, pero pertenecen a su red. Denme el nombre, por favor. No me sonaban mucho los hermanos. Sin embargo, denme el nombre y yo voy a llamar. Llamamos por teléfono, yo llamé al hermano y el hermano, cuando yo lo llamaba, me contaba, estaba completamente devastado, muy triste, muy acongojado. Una niña que estudia en el preescolar de nuestra iglesia, en una devastación impresionante. La niña estaba normal, un día cualquiera estaba con la mamá, la niña estaba completamente normal y de manera intempestiva, de manera fugaz, súbita, la niña prácticamente se desplomó y comenzó a tener unos movimientos que hablaban de que algo neurológicamente no funcionaba bien. Ella, la señora, la hermana, es médico. De inmediato cogió la niña, la llevó para la clínica y cuando está en la clínica y el médico la observa, le dice, tu hija está grave. Vamos a llevarla a una unidad de cuidados intensivos. La niña prácticamente entró ese viernes, la niña prácticamente entró en una situación
completamente complicada. Usted se imagina lo que esto significa. ¿Cómo se sentiría usted si de repente algo así sucede? Dios nos guarde, amén. Y entonces yo llamé por teléfono como a las 5 de la tarde, no podía llegar, estaba yo en una cita médica. Entonces yo tomé el teléfono y comenzamos a orar por la niña. Antonella se llama, y comenzamos a orar por Antonella, declarando salud y restauración, independientemente de cuál haya sido la causa de esa enfermedad. Independientemente, él me decía: pastor, está allí acostadita en la unidad de cuidados intensivos, su familia preocupada, su familia angustiada, pero con palabra de Dios y confiando en el poder de Dios. Sabes que comenzamos a orar, no pasó una hora y la niña se despertó. Gloria a Dios por eso, hermano. Los médicos decían, está en tu grupo, Roberto. Los niños, esa enfermedad tenía unas cuantas semanas de evolución. Le dijeron que eso se llamaba cerebelitis viral, algo así. El cerebelo se le inflamó. El tiempo de evolución son 8 semanas o más. Pero de manera, así como vino súbita la enfermedad, de manera poderosa vino el poder de Dios a su vida. A la mañana siguiente, cuando terminé de dar clases en el seminario, me fui para la clínica y encuentro a la niña feliz, contenta. Ya le dieron de alta, ¿no? Ya está en su casa. Eso significa poder de Dios. Ahora, si usted depende del Espíritu Santo, y es importante que aprendamos a depender del Espíritu de Dios. Dice, impondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Iglesia, hay una capacidad que tenemos que tener clara, y es lo que tiene que ver con los dones espirituales. La Biblia lo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Ahí dice la palabra de Dios, habla de dones espirituales. Dice la Biblia: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os llevaba o se os extraviaba cuando se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. 9 dones diferentes. Y a veces nos asombramos que el brujo, que el hechicero, que el mentalista haga algunas cosas que se salen de lo normal, y nos sorprendemos y suponemos que de alguna manera el brujo tiene autoridad o que el brujo tiene poder. Hay muchos creyentes tímidos, completamente acorralados en su fe espiritual, y no se han dado cuenta que la Biblia dice que hay 9 dones espirituales, a los que, como dice el apóstol Pablo, que usted puede anhelarlos. La Biblia dice: desead los mejores dones. Quiere decir que usted puede pedirle al Espíritu de Dios, de esos 9 dones espirituales, usted le puede pedir al Espíritu de Dios que lo use y le ministre a usted para bendecir a otras vidas con uno o con varios de esos dones espirituales. Usted tiene que anhelarlo, usted tiene que desearlo, sabiendo que el poder de Dios
se tiene que manifestar de manera más contundente, más notoria que inclusive el poder de las tinieblas. Déjeme decirle, las tinieblas tienen poder, obviamente sí. El reino de las tinieblas tiene la capacidad de hacer cosas sobrenaturales, por supuesto que sí. Pero no hay nada que pueda prevalecer ante la autoridad de la iglesia de Jesucristo. No hay nada que pueda prevalecer ante tu autoridad como iglesia. Don de ciencia, por ejemplo, interesante. El don de discernimiento de espíritus. Mucha gente no sabe lo que es el don de discernimiento de espíritus. Cuando pasa algo, yo sentía que eso iba a pasar. Y si lo sentía, ¿por qué no dijiste? Y si sabías que algo estaba pasando, ¿por qué no advertiste? Si Dios te mostró, ¿qué hiciste con lo que Dios te dijo? El poder de Dios debe fluir en la vida de la iglesia. Lo sobrenatural en la vida diaria. Ahora, déjeme decirle algo. El poder de lo sobrenatural pudiera suceder en medio del culto. Pudiera suceder perfectamente en medio del culto. Pero sobre todo el poder de Dios debe fluir en tu vida. Allá en tu vida diaria. Allá en lo cotidiano. La fe no es una fe únicamente para tenerla el domingo en la iglesia. La fe tiene que volverse natural. Tienes que, a través del poder del Espíritu Santo, clamar y que Dios haga cosas sobrenaturales en tu vida y a través de tu vida. Cuando usted depende del Espíritu de Dios, ¿sabes qué? Usted entra a un nivel de lo sobrenatural. Y tenemos que pedirle al Señor esa capacidad. El Espíritu Santo entonces nos ayuda, nos equipara, nos respalda con el poder. Poder, diga conmigo, poder. La Biblia lo dijo y el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder. ¿Cuántos quieren poder? ¿Cuántos están buscando poder? Ahora, ¿dónde compro el poder, pastor? ¿Dónde consigo el poder? ¿Dónde adquiero ese poder? Hermano, ese poder se adquiere a través de la oración. Ese poder se adquiere a través del conocimiento de la palabra. Son los dos elementos que usted necesita para poder tener una vida llena de poder. Ahora, el Espíritu Santo, que como dijo el libro del profeta Zacarías, es el que da la fuerza y la capacidad para hacer lo sobrenatural. Ese mismo Espíritu de Dios va a guiarte a ti para que de manera sabia y prudente puedas dirigir el proceso de discipulado en la vida de una persona. No se puede hacerlo en la carne, no se puede hacerlo en mi conocimiento o en mi intelecto. Necesito el respaldo y el poder de Dios. El Espíritu Santo será aquel que genere el hambre espiritual en la vida de nuestros discípulos. Si usted tiene un grupo de oración, si usted tiene un grupo de amistad, si usted tiene unos discípulos, usted pídale al Señor, pídale a Él, Señor, dales hambre por tu palabra. Leemos, por ejemplo, el libro del profeta Amós. ¿Usted sabía que en la Biblia hay un profeta que se llama Amós? Bueno, vamos a leer Amós, capítulo 8, versículo 11, dice la Biblia así: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré ¿qué? Poder, hambre a la tierra. Y dice, no hambre de pan. Dice, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan. Mucha gente está con hambre de pan. Mucha gente viene a la iglesia porque tiene hambre de pan. Quiere decir que tienen hambre de milagros. Tienen hambre de cosas en su vida porque quieren, que Dios los bendiga. Y presumen que la vida espiritual es simplemente eso. No hay nada más miserable que una persona que busca a Dios únicamente por el pan que Él puede dar. Porque quien busca pan solamente se le llena la barriga. Pero quien busca a Dios
entenderá y conquistará una vida de plenitud. Porque Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Cuántos quieren una vida abundante? Entonces no es hambre de pan lo que usted necesita. Dice la Biblia: hambre de pan y sed, no de pan, perdón, y sed no de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Entonces dice: hambre por oír la palabra de Jehová. Y dice: e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Pero cuando tú tienes hambre, porque no la vas a encontrar en los montes, no la vas a encontrar en los mares, el hambre en la palabra, el hambre que tú tienes por la palabra. Por eso mucha gente hoy día tiene hambre de Dios. Y esa hambre de Dios es la que ha hecho que haya tanta proliferación de sectas, de religiones, de doctrinas de demonios, por el hambre de la palabra. Por eso, si ya hay hambre de la palabra, déjeme decirle una cosa: ya no es difícil hablar de Dios. No es difícil hablar de Cristo. ¿O es difícil? No es, escúcheme, si la gente no se ha convertido, no es porque no haya hambre, no es porque no haya necesidad, es porque hay muchos creyentes que ni siquiera han abierto su boca. Pero usted le habla a cualquiera de la palabra y la gente tiene ganas de oír. Hoy yo estaba en el gimnasio y estaba compartiéndole a un joven del gimnasio. Le estaba hablando de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. Y entonces estaba un señor ahí al lado en la caminadora y hablando, y estaba así. Y estaba, de repente dice: ay, usted perdone que yo me meta. Yo quiero que me hable a mí también. ¿Sabe cómo se llama eso? Hambre de la palabra. Pero muchos creyentes están callados. Gente callada. Y si usted está callado, hermano, y hay hambre de la palabra, déjeme decirle una cosa: la gente va a ir detrás de lo que sea. Aló. El Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad. Dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13. Dice la Biblia, y el Señor Jesucristo lo dijo así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Quiere decir que si usted depende del Espíritu Santo, usted va a ser guiado. Oígame bien, ¿cuántos de ustedes necesitan ser guiados? A ver, levante la mano. La obra de Dios no se puede hacer sin dirección. El ministerio no se puede hacer sin dirección. Dirigir un hogar, una casa, una familia no se puede hacer sin dirección. Usted no puede ejercer liderazgo, autoridad, paternidad en la vida de una persona sin dirección. Porque si usted no tiene dirección de Dios, ¿sabe qué? Van a suceder cosas completamente incorrectas. Estoy discipulando a un amigo. Lo estoy discipulando y de repente Dios en cualquier momento del día me dice una palabra y se la mando. Y entonces él dice: oye, ven acá, ¿por qué me llega la palabra precisa en el momento? ¿Eso qué es? Cualquiera diría que eso es mentalismo. Eso no es mentalismo, eso se llama poder de Dios. Amén. El poder de Dios fluye. Si usted es guiado por el Espíritu Santo, si usted es dirigido por el Espíritu Santo, eso a usted. Si usted es de los que habla y después de que habló dañó un poco de gente. Si usted es de los que habla y cuando habla y cuando actúa y cuando reacciona se la embarra. Y usted es de los que dice lo que se le ocurre y después la gente pelea y usted, todo el mundo, usted quiere decir algo y la gente entiende otra cosa y usted quiere decir esto y la gente viene y se levanta contra usted. Y yo no quería decir eso. ¿Sabe qué? Usted necesita dirección del Espíritu Santo. Porque Él nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos orienta. Él te dirá no solamente qué decir, sino cuándo decirlo. Él te dirá: te doy esta palabra, pero no es para ahora, es para que ores. El Espíritu de Dios, aprende a depender de Él. En segundo lugar,
El discipulador responsable, o tú eres, el Espíritu Santo es responsable de guiarte. Tú y yo como discipuladores debemos orar, confiar en el Espíritu de Dios, permanecer en comunión con el Espíritu Santo, estudiar la palabra, hermano. ¿Usted estudia la palabra? Sinceramente, ¿usted estudia la palabra? ¿Usted la estudia o usted la lee? No es lo mismo leer la Biblia que estudiar la Biblia. Leer la Biblia es no pasar de los salmos. Terminó los salmos y otra vez voy con los proverbios. ¿Le gusta leer? Una cosa es leer la Biblia, otra cosa es estudiar la Biblia. El Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras. Una persona que quiera ser usada por el Espíritu Santo necesitará escudriñar la palabra de Dios. Y escudriñar es estudiarla. Y estudiarla es leerla, conocer el fondo, el trasfondo, conocer el propósito del autor, conocer el destino que quería, entender el mensaje, hablar correctamente la interpretación de ese pasaje para este tiempo. Eso es estudiar la palabra. Y como creyentes necesitamos escudriñar las Escrituras. La Biblia lo dice. Segunda carta a Timoteo. Dice la Biblia así, segunda Timoteo 2:15, dice: procura con diligencia, así como cuando buscas la plata, ¿no? Presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Así que usted puede usar la palabra de verdad mal. Usted puede usar, hay gente que usa la palabra de verdad mal, porque la usa para contender, porque la usa para tirar puya, ¿cierto? Eso no es el propósito de Dios. Nunca Dios va a querer que tú seas así. La Biblia dice: aquel que usa bien la palabra de verdad. Ahora, mucha gente en su vida espiritual sabe que le falta conocimiento. ¿Cuántos reconocen que le falta conocimiento? Oh, a mí me hace falta, pastor. Uy, yo me confundo cuando hablan de la mujer que tocó el manto. Yo no sé si eso es en Mateo o por allá en Zacarías. Cuando hablan de David, yo no sé eso en qué libro está. ¿Usted es de esas personas que se confunden? Pues eso puede pasar. Lo que no puede pasar es que toda la vida te confundas. Toda la vida, todavía. Mira acá, niño, ¿cuánto hace que te convertiste? No, yo tengo 15 años, pastor. Todavía no sé dónde queda Mateo, me pierdo. No, hermano, usted tiene que ver qué hace. Haga el discipulado. Ok, estudie, cómprese la Biblia devocional de estudio. Cualquiera va a decir que a mí me dan una comisión allá afuera. De ninguna manera. De ninguna manera. Pero mira lo que dice la Biblia en Oseas 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si a usted le falta conocimiento, ¿qué va a pasar? Que usted va a comenzar a hacer cosas que los ignorantes hacen porque no saben. Y para eso tenemos que ir a la palabra. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice el Señor, yo te echaré del sacerdocio. Quiere decir que un ministro que deseche el conocimiento no puede ser un ministro. Así lo dice el Señor. Porque olvidaste la ley del Señor tu Dios, dice el Señor, y yo también me olvidaré de tus hijos. Aló. Si que quieres que Dios se acuerde de ti y de tus hijos, métete con el Señor, estudia la palabra, vive la palabra, y Él se va a acordar de tu ministerio y te va a respaldar, y Él va a guardar tu casa y tu familia. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Otra cosa que necesitamos es estar disponibles para el Señor. Disponible. Yo sé que usted está dispuesto. Claro que usted está dispuesto.
pero usted está disponible. O pudiera ser que usted está disponible, pero no está dispuesto. Hay mucha gente que le gusta la comodidad. Se acostumbraron ya a una vida cristiana cómoda. Se acostumbraron ya a una vida cristiana sin esfuerzo. Porque como leemos la Biblia y sabemos que la salvación es por gracia, quiere decir que es un regalo, no hay que hacer absolutamente nada para ser salvo. En consecuencia, mucha gente dice, yo soy salvo. Y esa doctrina, que es verdad, que es hermosa, que es bíblica, ha hecho que muchos creyentes vivan una vida de absoluta comodidad. No les gusta el más mínimo esfuerzo. No visitan a nadie. No oran por nadie. Cuando se trata de hacer algo adicional, eso es un problema. No se esfuerzan para nada. Hay algunas personas que vinieron hoy, bueno, yo vine hoy, pero el próximo miércoles no vengo porque tengo pico y placa y eso es un problema. Y no. Hay gente que no está dispuesta a pagar quieren la gloria, quieren la bendición, pero no están dispuestos a pagar el precio. Quiero decirle una cosa, si usted quiere ser un padre, una madre de familia con su familia convertida, usted tiene que pagar un precio. Si usted quiere que su marido o su mujer se conviertan, usted tiene que pagar un precio. Si usted quiere que sus hijos se conviertan, usted tiene que pagar un precio. ¡Ay! ¿Dónde es? ¿Cuánto es para pagarlo? No, significa que a usted le corresponde dar testimonio en su casa. Que a usted le corresponde ser hombres y mujeres esforzados. Porque en eso precisamente es que el Señor se comienza a manifestar. Entonces, hermano, le digo algo con toda honestidad. Salga de su zona de comodidad. Salga de su zona de comodidad y diga, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a servirte. ¿En qué? No sé. Te voy a servir. Y cuando usted está viniendo los miércoles y usted está escuchando que Dios le está diciendo, bueno, de pronto aquí en la iglesia hay requisitos para un ministerio, para estar protocolo tiene uno que tener, yo no sé qué requisitos para estar en la alabanza, yo no sé qué y cada ministerio tiene un requisito. Gloria a Dios por eso. ¿Qué tal que aquí pudiera cantar todo el que quiera? No, hermano, usted puede cantar en su casa, pero aquí tiene que cantar alguien que sepa cantar. ¿Ok? Pero le digo algo. La gente se enfoca y están amargados, están frustrados, están dolidos porque un día quisieron estar en el ministerio de la alabanza y no lo recibieron. Ajá, ¿y por qué? No es que no gustaron de mí. Quieres estar donde no puedes y lo que sí puedes hacer, no lo haces. ¿Qué es ganar almas? ¿Qué es ganar discípulos? Hacer discípulos, no ganar discípulos. Hacer discípulos. Porque hay mucha gente que le gusta ganarse discípulos. Mucha gente, ustedes son apetecidos. Cualquier día se levanta un líder y les dice a ustedes, ven acá, de una iglesia cualquiera, ven acá, vente conmigo, que te voy a poner eso se llama ganar discípulos. Pero la Biblia dice que tenemos que hacer discípulos. ¿Está claro? Entonces, hermano, en eso usted tiene que pedirle al Señor sabiduría. Aquí hay si usted quiere servir a Dios de manera efectiva, le digo algo, para eso usted no necesita permiso. Como me decía una hermana, ¿y cómo hago yo para visitar ¿cómo se llama? Las clínicas para orar por la gente? Necesito un permiso. ¿Qué permiso? Marcos capítulo 16. Vaya y predique, vaya y ore. Pero otra cosa que usted puede hacer es gane almas. Usted necesita además, en tercer lugar, entender que el creyente debe crecer, que el discípulo debe crecer en su relación con el Espíritu Santo. Usted enfóquese y por favor, se lo digo así. Enfóquese más, porque mucha gente quiere ganar almas.
hacer discípulos, pero no son efectivos. ¿Por qué no son efectivos? Porque son impertinentes e imprudentes. Cuando van a la casa, de repente, de alguna manera, encuentran que en la casa hay una imagen. Comienzan a hablarles de la imagen, que eso es ahí, y comienzan. Y eso sucede mucho, y no lo digo por ustedes, pero los hermanos de intercesión son muy dados a eso. Llegan a una casa y entonces comienzan a decir: ay, en ese bafle, ahí yo veo algo, hermano, ¿sabe qué? Deshágase de eso. Y comienzan a hablar de tantas cosas. Ese cuadro, yo siento que ese cuadro. Mira, aquí hay una señora. Cuando yo comencé, no digo el nombre, dice Carlito que no diga el nombre. Bueno. Cuando yo estaba comenzando, hace muchos años, ella estaba comenzando. Yo vine y de pronto fui impertinente un poquito. Tenían un cuadro en la sala. Y yo comencé a decir: ese cuadro. Y de repente la hermana, yo le vi la carita, se me enojó, se me molestó. Pero ya después el Espíritu Santo se lo aclaró. ¿Y qué hizo ella? Lo botó. Pero mucha gente comienza así y ¿sabes qué? Se equivoca. Usted comienza a que si la persona fuma. Mire, yo tuve un grupo de oración hace muchos años. Y yo terminaba y yo tenía un grupo de hermanas. En el grupo iba bastante gente y había un grupo de hermanas. Que yo terminaba la palabra y en el momento del refrigerio se salían al balcón y 4 prendían un cigarrillo a fumar. Y yo estaba ahí, Si usted no es sabio, usted dice: yo a esa casa no vuelvo más. Y comienza usted a hablarles que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y comienza a decir y a darles palo por eso. Eso sucede mucho. Una persona que es creyente, que tiene conocimiento, debe, a la hora de predicar el evangelio y de ganar a alguien, ser muy prudente. ¿Sabes que yo nunca les hablé en contra del cigarrillo? Yo nunca les hice sentir mal. Jamás. ¿Y sabe qué? Las que se consagraron, las que estuvieron allí, las 4 dejaron de fumar. Nunca eran fumadoras empedernidas. Y dejaron de hacerlo. ¿Se lo quité el cigarrillo yo? No. Absurdo pensar eso. Que yo se lo haya dicho, no. Estábamos en el grupo la semana pasada, en uno de los grupos, y resulta que salió uno con una palabrota. Una palabrota. Yo, ¿sabes qué? Yo con mucha tranquilidad, sí, cuéntame, sí, sigue ya. Yo no le voy a decir. Seguramente que el Espíritu Santo le debió decir, y si no le ha dicho, el Espíritu Santo se lo va a decir más adelante. Mire, sé prudente en el proceso de crecimiento de una persona, porque muchos se han devuelto al mundo por la impertinencia, la imprudencia y la indelicadeza de algunos líderes y cristianos. Hay gente que viene a la iglesia mal vestidos, ¿cierto que sí? Gente que viene a la iglesia mal vestida. Pero gloria a Dios que en Centro Bíblico nunca nos hemos dado a la tarea de ponernos en la puerta, decir: usted no entre, usted sí entre, usted no entre, usted sí entre. Hay iglesias que lo hacen, Pero yo he visto gente aquí exhortando unos a los otros. ¿Sabe qué? Uno tiene que aprender que en el proceso del crecimiento de la gente, el Espíritu de Dios es el que los va a guiar. Conecta a tus discípulos con el Espíritu Santo y Él será el que se encargue de ayudarles y de indicarles y de orientarles qué es lo que pueden o no hacer, qué es lo que deben o no hacer. ¿No le conté yo que un día vinieron a un culto yo no sé qué culto fue? Un culto aquí, me trajeron una botella de champaña.
Uno de los discípulos, una botella de champaña a la iglesia. ¿Sabes qué? Si usted está lidiando con gente inconversa que está en el proceso de crecimiento, ahora lo que usted tiene que hacer es que ellos se conviertan a ti, no que tú te conviertas a ellos. Porque si usted comienza a hacerles el triquitrueque, ay, que ven aquí y luego yo voy allá. Señor, usted mantenga su posición, usted guarde su consagración. Y ¿sabe qué? Esa gente que lo vea a usted por su buen testimonio, llegará el día en que va a decir, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me enseñes, que tú me ayudes y que tú me lleves al crecimiento espiritual. Amén. ¿Por qué la gente no se reproduce? En la vida física no se reproducen por la inmadurez. Cuando un niño que no se ha desarrollado, una niña que no se ha desarrollado, no puede engendrar y no puede procrear. ¿Cierto que no? La inmadurez física ahí dice inmadurez espiritual, pero es física, ahí hay un errorcito. Hay gente que, aunque ya se desarrolló, no puede engendrar hijos o no puede concebir hijos porque tiene algunos problemas de salud física. Y hay otra razón por la cual algunos no tienen hijos, y es porque no tienen con quién, es decir, no tienen intimidad física. Trayendo esto a la vida espiritual, pudiéramos decir que hay muchos creyentes en una vida espiritual inmadura. No esperes que un inmaduro gane y disipule a una persona. ¿Por qué? Porque él necesita ser discipulado. En el libro de Cantar de los Cantares, en el capítulo 8, versículo 8, la Biblia dice que hay una pequeña hermana que no tiene pechos. Vamos a leerlo, por favor. Cantares, capítulo 8, versículo 8 dice: tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Una pequeña hermana que no tiene pechos. Así que en el libro de Cantares está hablando la relación que existe. ¿Y por qué ese libro está en la Biblia? Porque hay una analogía entre el esposo y Cristo y la esposa y la iglesia. Entonces, cuando está hablando de una pequeña hermana, está refiriéndose que en la iglesia de Cristo hay personas que no tienen pechos. Una mujer, cuando se desarrolla, una evidencia de su desarrollo es que aumentan sus pechos. ¿Por qué? Porque se ha vuelto mujer, y una mujer es muy presumible que se vuelva madre. Y obviamente una madre necesita pechos para amamantar. Cuando aquí estamos leyendo y dice la Biblia, una pequeña hermana que no tiene pechos, está diciendo que hay alguien que debió ser ya una madre, que debiera tener la capacidad de dar a otros, pero su vida espiritual es tan débil que no se ha desarrollado. Y muchos creyentes en la iglesia de Cristo hoy, contemporánea, hay muchos creyentes que no se han desarrollado en su vida espiritual. No tienen pechos. Quiere decir que no son creyentes que tengan las ganas, la intención y el deseo de ganar a otros y de darles lo que se requiere dar. Cuando se tienen problemas de salud espiritual, cuando hay problemas del alma, hay gente que viene a la iglesia, no pierden un culto, y eso por años. Vienen y no dejan de venir. Pero tú nunca los ves trayendo a nadie. Nunca se ganan a nadie. Es decir, viven una vida muy egoísta.
Quizás en algunos de esos casos hay problemas de autoestima, de autoimagen, problemas de interacción con los demás. Quiere decir que se requiere en este sentido salud espiritual. Como quiera que para predicar a Cristo se requiere interactuar con la gente, cuando las personas tienen problemas de relaciones interpersonales, pues obviamente, ¿a quién se van a ganar? ¿Está claro? Repito, como quiera que ganar almas implica interactuar con la gente, pero tiene conflictos en su vida espiritual, emocional, que se le dificulta su relación con las personas, entonces, ¿cómo va a ganar almas? ¿Cómo va a atraer gente a los pies de Cristo? Hay que solucionar el problema del alma y del interior para que luego un corazón sano permita que otros puedan servir, puedan venir a Cristo de manera verdadera. Y otra cosa que sucede es que no hay intimidad. Los esposos saben, los esposos y toda persona sensata sabe que no puede haber hijos si no hay intimidad. ¿Está claro? Si usted no tiene intimidad con el Señor, usted no va a tener pasión por las almas. Si usted no tiene comunión con el Espíritu Santo, usted no va a tener hambre nada más va a estar pendiente de que le den comida. Hambre de pan y sed de agua. ¿Cierto? Se vuelve un niño espiritual que nada más quiere que le den. Te vienen a la iglesia y los mensajes que más les llama la atención son los mensajes que hablan de que vas a prosperar, de que vas a levantarte, de que vas a crecer, de que te vas a dimensionar, que el mercado se te va a ampliar, que la prosperidad va a aumentar. Esos son los mensajes que más les encanta, porque son mensajes que van a su necesidad. Pero no son gente que intime con Dios. Hermanos, si usted no intima con Dios, usted vivirá una vida cristiana solamente de recibir de Dios cosas. Usted cree que Dios es solo para darte. Dios es solo para bendecirte. Dios es solo para levantarte. Dios es solo para eso. Un momentico, la vida espiritual es mucho más que eso. La Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Y pensando en esto, hoy yo estaba haciendo un análisis. La Biblia dice así, más bienaventurado es dar que recibir. Pero la gente está más dispuesta en recibir que en dar. Si de repente, por ejemplo, hay una reunión, voy a hablar de los grupos de amistad, y en el grupo de amistad hay comida, ¿qué pasa? Eso está lleno. Porque quieren ir a comer. Hay algunos que no van por la comida, pero les gusta la comida. Así que cuando se trata de recibir, les gusta que les den. Pero lo hemos hecho con los grupos y tenemos que llevar a la gente a que aprenda eso, hermano. Porque les gusta que le den. Les gusta que van allá, les llenan el oído con la palabra de Dios. Gloria a Dios por eso. Les van allá, dan el refrigerio, les llenan la barriga con la... Y tremendo plan. De verdad, tremendo plan. Ir a un grupo de amistad, que me llenen el corazón de la palabra y que me lleguen la barriga de pan. Pero sabes que tenemos que enseñar a la gente en que ellos también tienen que dar. Pudiera uno solo quedarse con la bendición de dar. ¿Pero por qué? La bendición de dar tiene que llegar al corazón de la gente. A la hora de dar, ya todo el mundo es más amarrado, más tenido, ¿cierto? Tenemos que llevar a ese punto. Usted tiene que llevar a sus discípulos a que den. Porque si usted no nos enseña eso, su vida cristiana, toda la vida se va a circunscribir a que le den. Y a nadie van. Mire, una persona que no está dispuesta a dar de su billete, tampoco está dispuesta a predicarle a nadie de Cristo.
porque son gente que siempre están dispuestos a que los atiendan. La vida cristiana se circunscribe a que me atiendan. ¡No! Puede ser eso. Entonces, si usted está en un grupo de amistad, si usted está en un grupo de liderazgo y a usted le corresponde algún día dar, pues ¿sabes qué? De la manera como usted un día recibió, dé. Acuérdese que es más bienaventurado dar que recibir. ¿Qué tal que la Biblia no dijera eso? ¿Qué tal que la Biblia no dijera eso? ¿Qué tal que el Señor no haya dicho eso? La Biblia dice, si recibiste de gracia, da de gracia. Una medida de éxito espiritual es evidenciada cuando el creyente que recibe el discipulado está madurando. ¿Y cómo se madura? ¿Cuál es la evidencia de la madurez cristiana? Cuando comenzamos a cambiar de manera natural, de manera espontánea, nuestro estilo de vida. Cristo, cuando llega al corazón de una persona, lo renueva, lo transforma, lo restaura. Las palabras que antes eran de grueso calibre comienzan a irse. Yo le voy a decir una cosa, hermano. Cuando uno se convierte a Cristo, uno no puede continuar una vida completamente normal. Uno sigue luchando con algunas áreas de su vida que obviamente son el carácter, algunos. Bueno, cada cual puede tener un área con la cual lucha. ¿Usted tiene un área de su vida espiritual con la cual lucha? Algunas son con el chisme, otras con la murmuración, otras con la susceptibilidad, otras con la lujuria, que miran mucho, otras con que son lo terrible sería que fuera uno con todas las anteriores. Imagínese eso. ¿Ah? Pero cuando usted se encuentra con Cristo, ese encuentro, ese nuevo nacimiento, ¿sabes qué es? Rompe muchas cosas en su vida. ¿Sabe qué? Hay gente, mire, si usted es cristiano, usted no puede andar siempre con doble sentido. La Biblia lo dice, aquí lo dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 4 y 5, encontramos una diferencia entre la vieja manera de vivir y la nueva manera de vivir. Por eso leemos, dice, ya no seamos niños, más bien vivamos la verdad en amor, creceremos hasta ser como aquel que es Cristo, la cabeza. Los pensamientos frívolos que tenían los paganos ya cambian en nuestra mente y comenzamos nosotros a pensar de acuerdo a la nueva naturaleza. La mentira, hay gente que es mentirosa y se convirtieron y siguen echando mentiras. ¿Ah? Mienten, pero de manera sencilla, rápida, normal. Hay mentiras que ni para qué, pero mienten, pues se acostumbraron a mentir. Dice la Biblia, dejen la mentira y hablen la verdad. El que robaba, que no robe más. O sea que los ladrones que querían vivir el vivo que quería vivir del bobo. Dice que la nueva naturaleza, dice, trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Y así comenzamos a mirar la diferencia en Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. No vivan como necios, vivan como sabios. No sean insensatos, aprendan a discernir la voluntad de Dios. No se emborrachen con vino, en lo cual hay disolución, lo cual les lleva al desenfreno. Antes bien, dice la Biblia, sean llenos del Espíritu Santo. Creyentes que todavía pasa el tiempo y los años y les encanta un carnaval. ¿Qué es eso? Que un recién convertido todavía esté en la lucha, en la cosa. Pues bueno, déjenlo, que el Espíritu Santo está haciendo la obra. Pero gente vieja todavía en el asunto. No, hermano, tenemos que mostrar la obra de Dios en nuestra vida. Amén.